Mamen Infante del Río es consultora de recursos humanos y desarrollo de talento. Actualmente es la responsable de Learning and Consulting de Adecco en España. Sus áreas de conocimiento son políticas de recursos humanos, gestión de equipos, métodos de aprendizaje, coaching, dirección de proyectos de consultoría y de formación. Te saludamos y damos la bienvenida, Mamen. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias a todas las personas que desde el otro lado del Atlántico habéis madrugado un montón, habéis madrugado mucho para escucharnos, y a los que estáis en este lado agradeceros que aguantéis un poquito más esas ganas que a lo mejor tenemos ya, ese poquito de hambre que tenemos. Quería agradeceros a todos, sobre todo a todos los organizadores de PDA, que nos hayan dado la oportunidad de poder celebrar juntos este día en estas circunstancias que es cierto que son diferentes y que en el fondo es el motivo, ¿no? El motivo de por qué nos reunimos aquí. Fijaros, cuando PDA me planteaba, ¿no?, el poder participar en este congreso, lo primero que se me ocurrió es cómo nosotros hemos internamente, ¿no?, en Adecco Group, cómo hemos vivido toda esta situación. Y esto es lo que me llevó a pensar en el concepto de talentos esenciales. Bueno, yo creo que nosotros, las personas de recursos humanos, tenemos un gran reto, y es cómo poder operativizar todas estas acciones que van a hacer que esta nueva normalidad sea, bueno, pues eso, nueva, cómo operativizar todas esas estrategias y todos esos cambios en el negocio que vamos a tener que implantar. Fijaros, se me ocurría que igual lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues hacernos una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué significa la nueva normalidad? Perfecto. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente preguntarnos qué es esta nueva normalidad. Y fijaros, em, creo que igual aún no sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad. Yo creo que es pronto todavía. Yo creo que aquí igual tenemos que acordarnos, ¿no?, de Peter Senge, cómo él nos hablaba en esa quinta disciplina de la importancia de no pensar que las consecuencias de un acontecimiento son inmediatas. Yo creo que esto es vital para no caer en errores, ¿no?, del pasado. Tenemos que darnos cuenta que estamos todavía inmersos, ¿no?, en una crisis aterradora, una crisis abrupta, y que tenemos que andar siendo bastante precavidos a la hora de tomar decisiones, ¿no?, y de saber hacia dónde tenemos que ir. Entonces, yo lo primero que haría sería eso, esa primera pregunta de, ¿todavía podemos actuar y saber cuál va a ser esa nueva normalidad? Bueno, yo creo que es algo incierta, ¿no? Pero fijaros, sí que es cierto que tenemos que empezar a dar pasos, ¿no? No podemos quedarnos en el qué va a pasar. Y para eso tenemos algunas cosas que son algunos datos que nos pueden ayudar, ¿no? A ver, es posible que hayáis escuchado en estos días, yo lo he escuchado mucho, que de todo esto vamos a sacar algo positivo, que todo esto nos está haciendo cambiar, madurar, aprender. Decía antes Javier Creus, que le preguntemos a nuestra gente qué has aprendido, ¿no?, en estas semanas, en estos meses. Fijaros, yo creo que es verdad, ¿no?, que en todos ha habido un cambio, ¿no? Todos hemos sufrido algún cambio en estos días, pero tenemos que ir con cosas que sabemos que van a pasar, y tenemos que intentar intuir esa nueva normalidad. Fijaros, he puesto esta imagen de cifras que no son, claro, son terribles, ¿no?, de lo que nos está pasando, pero parece como que hay una unanimidad en los economistas. Yo he estado investigando mucho, y lo que vienen a decir es, fijaros, es un abanico muy grande, pero creen que todos los países afectados por esta pandemia, el PIB va a decrecer entre un 10 y un 20%. Sé que es mucha diferencia, ¿vale? Mi hermano, que es matemático, estará pensando, ¿qué barbaridad estás diciendo? Entre un 10 y un 20 hay muchísima variedad. Sí, bueno, eso es lo que dicen los economistas. Fijaros, en la crisis desde 2008, hubo una media de una bajada del PIB de un 13. Es decir, los economistas auguran a lo mejor situaciones
algo más complicadas. Y diré, jo, mame, pues anda que empiezas bien, ¿no? Empiezas dándonos un montón de ánimos. No, fijaros, yo creo que lo bueno que tenemos ahora es que es posible que tengamos una diferencia competitiva con respecto a hace unos años o hace siglos, ¿no? Que ha habido crisis de este tipo, tristemente, en otros momentos de la historia. Fijaros, yo creo que lo potente de nuestra situación ahora es que somos mucho más tecnológicos y los que no lo, no lo eran han tenido que espabilar muchísimo en estas semanas, ¿no? Em, es algo que veníamos viendo, pero que ahora se va a acelerar. Creo que era una tendencia, todo lo tecnológico. Pero ahora mismo ya no podemos decir que es algo que viene ni que es algo que es una realidad. Es que nos hemos tenido que adaptar todos. Pero además somos más globales. Fijaros, yo creo que quizá algo que puede ser parte del problema, quiero decir, una de las causas posiblemente de que esto esté afectando tanto es esa globalidad, ¿no? Ahora estamos todos mucho más cerca. A lo mejor eso puede ser parte de la solución. ¿Qué sucede? Que nosotros, desde recursos humanos, lo que tenemos que ser capaces es de bajar esto. Tenemos que operativizar esa nueva normalidad, tenemos que hacerla humana, tenemos que posibilitar ese encuentro emocional. Tendremos que trabajar en reestructuración, posiblemente de roles, de funciones. Tendremos que repensar o copensar una nueva estrategia de la política de nuestras personas, ¿no? De hacia dónde vamos a ir. Siempre, claro, uniendo a cuál es la realidad de cada uno de nuestro negocio, ¿no? Del core de nuestra organización. Pero al final nosotros tenemos que posibilitar ese cambio. Y fijaros, ese cambio nosotros os queremos aportar desde ADECO Institute algunas de las cosas que hemos venido analizando y que hemos venido identificando en estos días, ¿vale? Mirad, nosotros hemos hecho una investigación de puestos más demandados de diferentes sectores y a ver, no sé si hay apuestas. Me imagino que muchos de vosotros pensáis, no sé, cuáles pueden ser los sectores que ahora mismo están siendo más demandados. No sé si alguien quiere lanzar una posible idea, ¿no? de lo que estoy diciendo. Claramente, IT, ¿no? IT ahora mismo, incluso las consultoras de recursos humanos, hemos tenido que potenciar toda nuestra parte e-learning muchísimo a través de webinars, a través bueno, de realización de calls constantes a través de diferentes plataformas y de diferentes herramientas, pero fijaros, le han seguido lógicamente la medicina por aquello de que estamos con un problema médico bastante importante. La logística ha sido fundamental en los países que hemos sufrido mucho, como ha sido España, todos lo sabéis. La logística ha sido fundamental para abastecernos y para poder tener esa normalidad. Pero, pero fijaros, lo bonito que hemos descubierto en esta investigación, que ya os digo que la hemos trabajado en función de la demanda de empleo tengo aquí apuntado, entre el 30 de marzo y el 20 de abril, es que surgen puestos o customización de algunos puestos que son bastante, mira, me decían por aquí industrial, que son bastante importantes, ¿no? Sobre todo porque son como diferenciadores. Fijaros, en el tema de todos los que nos dedicamos en cierto modo a la formación, pues ahora los docentes tienen que ser desarrolladores de aprendizaje in streaming. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuándo podremos volver a hacer formaciones presenciales, por ejemplo. Nosotros en nuestra parte de consultoría, en nuestra área de consultoría, estamos trabajando focus group con herramientas colaborativas online. Quiero decir, todo lo que tiene que ver con lo que hacíamos presencialmente, hemos tenido que adaptarnos a esa nueva realidad. Y ahora mismo hay demanda de docentes y desarrolladores e-learning, ¿no? Esto es bastante interesante. Por supuesto, las profesiones de salud y logística, claramente, como por ejemplo nos comentaba alguno de los participantes del sector industrial también, algo que se ha catapultado
tiene que ver con especialistas en e-commerce. Claramente, bueno, pues todos ya sabíamos que esto era una realidad, pero ahora mismo se están convirtiendo en el core, ¿no?, de muchas organizaciones. Hay muchas organizaciones que todos sus procesos de distribución pues los están intentando canalizar a través del e-commerce, y es la forma de salir, ¿no?, de esta situación. Pero fijaros, algo que también nos ha resultado, a mí me ha resultado bastante interesante, es, y por eso antes hablaba de cierta customización, ¿no?, de roles, pues son esos puestos, esas responsabilidades alrededor de la reincorporación. Hoy nosotros aquí estamos, bueno, poca gente, a lo mejor el 10% de la plantilla, pero ya hay una realidad que ha cambiado. Nuestros compañeros de prevención y el servicio médico están buscando nuevos roles que tienen que ver con pues, coordinadores de bienestar y salud o controladores de temperatura. Estamos trabajando en nuestro área de outsourcing precisamente poniendo a disposición profesionales, por ejemplo, en el área textil de desinfección de ropa. Es decir, empiezan a surgir puestos de trabajo diferentes, ¿no? O, como decía antes, con ciertas customizaciones. Pero fijaros, igual lo más o lo que a mí más me ha sorprendido de este análisis, de este estudio, ha sido precisamente que se ponen en valor lo que hemos llamado siempre el interim management. Fijaros, se está empezando a demandar profesionales, managers especializados para proyectos muy concretos, para esta nueva vuelta, ¿no?, a esa que decíamos nueva normalidad. Por ejemplo, personas para reorganizar o reordenar campañas comerciales, personas para transformar procesos, managers que transformen los procesos que hasta este momento se tenían, ¿no?, en las compañías. O expertos en potenciar ventas de esos productos en stock que se han estado acumulando durante estos 2 meses. En el fondo, managers que ayuden a diversificar, ¿no?, diversificar las actividades y el propio core de cada una de las compañías. Estos interim management es muy posible que tengan un periodo a lo mejor temporal de 1 o 2 años, pero son nuevos roles que ofrecen a las personas que están en desempleo una forma de poder entrar en el mercado laboral, y a personas que estamos dentro del mercado laboral capacitarnos hacia roles diferentes, ¿no?, que lógicamente vamos a tener, aquí, ¿no?, aquí y ahora. Pero fijaros, cuando estaba elaborando la parte de la nueva normalidad, me preguntaba, New Normal. New Normal no es un concepto nuevo para nosotros, ¿no? Si recordáis, los que ya erais profesionales cuando el 11M, cuando el desastre de las Torres Gemelas, ahí fue la primera vez que surgió este concepto, ¿no?, el concepto de New Normal, que de hecho después se retomó en el 2008 tras la crisis, ¿no?, la gran crisis vivida en los últimos años, de la que algunos pues igual no han tenido tiempo, ¿no?, de recuperarse. Fijaros, este concepto lo que nos demuestra es que la humanidad ha pasado en otras épocas por situaciones similares. Hemos pasado históricamente por momentos muy difíciles si nos ponemos a pensar hacia atrás, pero fijaros, también sabemos que en esos momentos difíciles, en esas crisis radicales que en muchas ocasiones la humanidad ha sufrido, pues han surgido empresas nuevas, pero también han surgido ideas que han hecho, gracias a esta crisis abrupta, pues han hecho que empresas que a lo mejor tenían un impacto en el mercado pequeño, o que tenían un producto más o menos obsoleto, pues resurgieran. Y quiero nombrar solo tres
tres ejemplos, ¿no? Para que veamos bueno, que hemos pasado por situaciones parecidas. Mira, yo pensaba, por ejemplo, tirando muy para atrás, mediados del siglo XIX, ¿vale? Hay dos cuñados que debido a una gran crisis que hubo en Estados Unidos, que fue una recesión de casi 6, 7 años, estos dos cuñados decidieron unir sus dos empresitas. Uno hacía velas, cirios, y otro hacía jabones. Estos dos cuñados, uno se llamaba Williams Procter y el otro se llamaba James Gamble. Bueno, pues se unieron y crearon nuevos productos que tenían que ver con jabones con cierta resistencia, ¿no? Al incluir en estos jabones, incluir una parte de la cera, se hacían jabones mucho más resistentes. ¿Sabéis qué consiguieron? Pues consiguieron la concesión de uno de los bandos de la Guerra Civil estadounidense, la concesión de jabones para ese bando. Bueno, hoy sabemos que es una compañía instaurada en el mercado, es una multinacional con diversidad de productos bueno, que igual esa idea, ese golpe de juntarse dos cuñados y montar una empresa distinta, pues les llevó a ser ahora ser lo que son, ¿no? O, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo que también me parece bastante bonito y, bueno, me lo llevo a lo local, ¿vale? En los años 90, finales de los años 90, en España, que nos gusta, ¿sabéis? Nos gusta mucho el embutido, pues con toda la filosofía de comida sana, de empezar a cuidarnos, pues las empresas del sector empezaron como a ver que sus ventas iban decreciendo, ¿no? Bueno, pues una empresa que hoy es una gran, también multinacional del sector, El Pozo, murciana, salió muy bien reforzada. ¿Por qué? Porque alguien diseñó o ideó la línea de embutidos bajos en grasa. Hoy El Pozo es, como os digo, una gran compañía con un montón de productos de alimentación. Y fijaros, si me ponía a pensar, sin ya decir empresas concretas, después de la crisis del 2008 hemos aprovechado, hay empresas que han aprovechado esta situación para crear negocios distintos. Pues claro que sí, y además todos hemos sido usuarios. De la crisis del 2008, perdonad, una de las cosas que surgen son las economías de lo que llamamos la colaboración, ¿no? Compañías como Uber, como Car2Go, como Airbnb, con sus críticas, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros, unos seréis más pro y otros seréis menos, pero al final surgen ideas de negocio producidas por una crisis. En el 2008 la renta per cápita bajó y eso hizo que la creatividad o el pensamiento disruptivo surgieran y surgieran nuevas posibilidades. Pero fijaros, y aquí quiero me vais a permitir que haga un pequeño homenaje a un pintor y artista valenciano, Juan Genovés, que además murió la semana pasada. La obra de Juan Genovés es representativa porque siempre dibuja personas, ¿no? Pues yo decía ahí, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió para que estas empresas tuvieran esas ideas? Pues fijaros, ¿qué sucedió? La clave eran las personas. La clave de estas empresas es que hubo alguien en esa organización que dijo por qué no, hubo alguien que tuvo una idea quizá loca al principio y dijo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Pues esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que nosotros tenemos que basarnos en eso, en las personas que tenemos. Y fijaros, las personas que tenemos dentro de la organización van a ser clave, pero creo que no todos de la misma forma. Y aquí es donde empiezo a contaros el porqué de estos talentos esenciales. Claro, yo creo que las personas claves de nuestra organización
Yo creo que en estos momentos yo identifico dos tipos de personas, dos tipos de perfiles que aunque tienen cosas en común, tienen características o como hablamos a veces las personas de recursos humanos, tienen competencias en común. Es cierto que lo que me interesa de estos perfiles son precisamente las pequeñas diferencias, los pequeños matices. Y, y fijaros, estoy convencida que cuando queréis implantar alguna nueva medida en la organización, un cambio, queréis cambiar algún proceso, seguro que siempre os vienen a la cabeza las mismas personas, personas con las que siempre contamos para movilizar, personas que son personas creativas, que tienen cierta tolerancia a la frustración y que ante la primera de cambio no claudican, personas que son referentes ante compañeros, que son líderes informales, son impulsores, pero también hay otro tipo de personas que son más, yo siempre digo que son como más rápidas, igual hay un menor número, pero son personas que no le tienen miedo a los cambios abruptos, son personas que tienen una capacidad de aceptación de los cambios express, quiero decir, estas personas, las fases del cambio de Kotler se las saltan rápidamente y llegan directamente a la aceptación. Son personas con mucha capacidad de influencia, ¿no? Antes, en los 90, como digo yo, hablábamos de carisma, ¿no? Son personas que influyen, algunas por su capacidad de argumentación, otras por su pasión a la hora de contar las cosas. Pues fijaros, para mí estos son los dos perfiles que creo que tenemos que identificar en estos momentos para que esta nueva normalidad sea mucho más eficaz en cada una de nuestras organizaciones. Y permitidme que yo he querido, tirando del maestro Deming, que marcó una parte importante de mi profesión, y tirando de su nomenclatura y de su famoso PDA, yo a estas personas las he querido poner un nombre, las he querido poner una etiqueta, y he llamado a los primeros, les he llamado Kaizen, y a los segundos les he llamado Kaikaku, perdón. ¿Por qué? Porque Deming lo que decía es que los cambios bruscos eh, son cambios en los que se necesita una capacidad de reacción rápida, una aceptación express, pero que luego hay otros cambios, que son los Kaizen, a lo que él llamaba mejora continua, que merecen o que dejan la oportunidad de que haya un proceso de reflexión y de trabajo, digamos, más de gotita a gotita. Basándome y teniendo un poquito de rostro y quitándole el concepto a Deming, pues nosotros lo que hemos estado trabajando en Adecco Learning and Consulting es precisamente cuáles son las cosas que diferencian, ¿no? Cuáles son esos matices que nos parecen fundamentales entre Kaikaku y Kaizen. Y fijaros, y aquí quiero simplemente poner ejemplos para que de alguna forma me compréis la idea, ¿vale? Y es, a ver, Kaikaku es el que tiene esa aceptación express, el que es rápido en el proceso de asumir esos cambios. Claramente alguien que tiene esa aceptación express es muy diferente a alguien que es resiliente. El resiliente es alguien que tiene muchas más, como digo yo, más... tiene más tolerancia a la frustración, es capaz de caer, levantar, que a lo mejor ese Kaiku no, pero es verdad que son matices distintos. O, por ejemplo, el pensamiento objetivo que necesita un Kaikaku. ¿Qué es el pensamiento objetivo? El pensamiento objetivo es separar lo importante de lo superfluo, es no dejarse presionar por las rentabilidades o por los objetivos marcados, ¿no? Por ejemplo, objetivos marcados por las ventas. Sin embargo, una persona a alguien que tiene como virtud la aceptación de que lo que otro propone es válido, el cuestionamiento de su propio conocimiento. Es una persona que siempre deja una posibilidad a algo que es distinto que debe de incorporar, que tira poco, ¿no? Del sistema límbico, que no se deja llevar por esa capacidad que a veces tiene el cerebro de llevarnos a lo cómodo, ¿no? Es alguien que incluye todo aquello que lee o aquello que escucha, lo incluye, lo procesa y lo hace partícipe. Pero fijaros, otra de las diferencias que me parece un matiz fundamental entre Kaikaku y Kaizen.
la gestión del miedo frente a la gestión de la incertidumbre. La gestión del miedo es algo muy primitivo. El neocortes nos lanza el peligro. El kaikaku es capaz de no hacer caso a esa neurona que nos llega para ponernos en alerta. Sin embargo, alguien Kaizen igual no es tan rápido en la aceptación del miedo, pero es alguien que es capaz de, a través de los días o de las semanas o los meses, aguanta esa situación de incertidumbre. O, por ejemplo, la diferencia del Kaikaku en cuanto al pensamiento disruptivo y el Kaizen en cuanto a la creatividad. Si tiramos del gran padre, ¿no? Para mí, de la creatividad, que es Eduard de Bono, él hablaba de que la creatividad no es el insight, ¿no? Del tener la idea. La creatividad tiene, él decía, ¿no? Sus 6 pasos, 6 sombreros. Es un proceso. Sin embargo, el pensamiento disruptivo sí que es algo que tiene que surgir, es algo rompedor, es algo distinto. Y si queréis, hay más diferencias, ¿vale? Pero he querido escoger las más importantes. La diferencia entre ser capaz de influir y ser capaz de liderar ese cambio. Fijaros, creo que son dos perfiles diferenciados, pero que no son para nada excluyentes. Sí que, y aquí, bueno, podríamos debatir, ¿no? Sí que creo que puede haber personas que puedan tener ambos perfiles, ¿no? Teníamos una compañera que decía que ella era Kai, Kaikazen, decía que era, ¿no? Yo creo que lo importante es que ahora sepamos dónde están y que trabajemos en la medida de lo posible en ver cómo podemos empoderar a estas personas. Porque es cierto que Kaikaku es necesario para darnos luz, para ver qué líneas de negocio tenemos que lanzar, para proponernos nuevas estructuras, para proponernos nuevas salidas de esta situación, pero necesitaremos a los Kaizen para llevarlas a cabo. Entonces, bueno, no sé, esto de noveros no se lleva bien, ¿eh? No sé si estáis muy de acuerdo con este modelo que nosotros estamos creando. Es verdad, bueno, es un modelo que ya hemos trabajado con algunos de nuestros clientes, pero fijaros, no es suficiente con tener identificadas estas personas. Para nada. Necesitamos tener el mapa de este talento, saber quiénes son y dónde están, saber si están compensados en nuestro departamento de I+D. Necesitamos saber qué herramientas tenemos que darles. Tenemos que proponerles una forma de trabajo, tenemos que darles valor y tenemos que empoderarles. Como se me está acabando el tiempo, sí que quiero despedirme con una idea fundamental. Tenemos que clarificar con estas personas, codiseñar la estrategia, porque creo que la realidad es que ahora mismo no sabemos cómo ni cuándo va a acabar esta crisis, ni siquiera cuándo vendrán otras ni cómo serán. Pero lo que sí parece necesario es que cuando estas crisis o esta se vislumbre, cuando la salida se vislumbre, seamos capaces de tener identificados nuestros Kaikaku y nuestros Kaizen. Y además les empoderemos. Bueno, pues muchos besos para todos y muchas gracias por estar ahí.